Hola, buenas tardes. Soy el doctor Juan Molina Paredes, cardiólogo pediatra de la UPC Pediátrica del Hospital Hernán Enríquez Aravena Temuco, y les voy a presentar en forma resumida algo sobre fisiología ECMO veno-venosa. El ECMO está indicado en la falla respiratoria o cardíaca catastrófica que es potencialmente reversible. Hay diferencias entre el ECMO y la función cardiopulmonar normal, pero hay también muchas similitudes. En esta presentación revisaremos procesos involucrados en la transferencia gaseosa, factores que influyen en la eficiencia de la oxigenación y eliminación del CO2, la relevancia clínica de la fisiología del ECMO para la atención del paciente crítico. Para entender la fisiología del ECMO veno-venoso y en general del ECMO, tenemos que saber algunas nociones de fisiología. Una de ellas es la entrega y el consumo de oxígeno. ¿Qué relación hay entre la entrega y el consumo de oxígeno? Para vivir necesitamos que llegue oxígeno a las mitocondrias para luego eliminar todos los productos de desecho del metabolismo, especialmente el CO2. Se debe mantener un equilibrio entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno para permitir un metabolismo aeróbico adecuado. Cuando hay un aporte insuficiente por disminución o por un aumento del consumo que supere los mecanismos compensatorios, lleva al organismo a una deuda de oxígeno. De no mediar intervención, esto puede llevar hasta la muerte. En este gráfico observamos la relación entre la entrega y el consumo de oxígeno. ¿De qué depende la oferta de oxígeno o la entrega de oxígeno? Va a depender del gasto cardíaco y por la concentración arterial de oxígeno. A su vez, la concentración arterial de oxígeno depende de la hemoglobina por un factor 1.39 por la saturación de oxígeno, más el oxígeno disuelto, que es 0.03 por la presión arterial de oxígeno. Y esto va a estar en directa relación con el equilibrio que se produce con la demanda de oxígeno. ¿Qué disminuye la entrega de oxígeno? La pérdida de sangre disminuye la entrega, la hipovolemia, la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia respiratoria. ¿Qué aumenta el consumo? El dolor, la agitación, la fiebre, escalofrío, la dificultad para respirar, una infección, por ejemplo. Y esto en el organismo y en los tejidos tiene que estar siempre en equilibrio. El sistema cardiopulmonar está finamente ajustado para lograr este objetivo, para lograr este equilibrio entre la entrega y el consumo de oxígeno. El rol del ECMO es aumentar la entrega de oxígeno, controlar el CO2 y, en el caso del ECMO venoarterial, presurizar el sistema arterial. El ECMO es un soporte, nos da tiempo para la mejoría de los órganos. Las determinantes del contenido de oxígeno son principalmente la concentración de hemoglobina, luego la saturación de oxígeno de esta hemoglobina y por supuesto la cantidad ya de oxígeno disuelto en la sangre en menor proporción. Los determinantes de la entrega de oxígeno tenemos que depende del gasto cardíaco y de la concentración arterial de oxígeno. En el fondo, al aumentar el metabolismo, aumenta el consumo, se producen mecanismos de compensación fisiológicos y eso logra por un tiempo, ¿cierto?, aumentar la entrega de oxígeno. En este gráfico vemos la relación entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. Normalmente la entrega de oxígeno es 5 veces mayor al consumo, por lo tanto siempre hay una reserva, pero llega un momento en que la extracción es mayor o el consumo es mayor o la entrega disminuye mucho, por lo tanto en esta parte el consumo se hace muy dependiente de la entrega y ya fallan los mecanismos compensatorios y empieza a aparecer el metabolismo anaeróbico y con ello la acidosis láctica. ¿Qué tipos de ECMO tenemos? El ECMO veno-venoso, que el objetivo es aumentar el contenido arterial de oxígeno y disminuir el contenido de CO2. Lograr un reposo pulmonar manteniendo la entrega y la extracción de CO2. Modalidades de ECMO según soporte proporcionado, se mantiene la configuración del circuito y su funcionamiento en general,
pero se diferencian en lugar de introducción de las cánulas, en el soporte aportado y en las posibles complicaciones. La cánula de extracción en todas estas es venosa y la posición de la cánula de retorno. Cuando es veno-venosa, el soporte es respiratorio principalmente, ¿cierto? Y cuando es arterial, la cánula de retorno hablamos del ECMO venoarterial. Cuando tenemos cánula de extracción venosa y retorna a la arteria y luego a la vena, hablamos del ECMO veno-arterio-venoso. El principal determinante del contenido sanguíneo de oxígeno es la concentración de hemoglobina, seguido por la saturación de la hemoglobina y el oxígeno disuelto. La entrega a los tejidos está determinada por la concentración arterial de oxígeno multiplicado por el gasto cardíaco. El consumo está controlado por el metabolismo y varía con la actividad, la fiebre, las catecolaminas y el hipertiroidismo, por ejemplo. Como ya dijimos, la entrega de oxígeno es 5 veces mayor que el consumo, lo que mantiene mecanismos de reserva fisiológicos. En el ECMO veno-venoso, la extracción de sangre venosa es a través de una cánula que se instala en la vena yugular, vena cava superior, o en la vena femoral, vena cava inferior, y se oxigena esta sangre que se extrae y se controla el CO2 y se retorna por otra vena mayor o a la misma en caso de cánulas de doble lumen. Acá tenemos un ejemplo. La sangre oxigenada en el ECMO veno-venoso que retorna a la aurícula derecha a través de la cánula de retorno es un porcentaje del gasto cardíaco. Se mezcla con el resto del retorno no oxigenado. La sangre oxigenada y la sangre no oxigenada desde la aurícula derecha ingresan al ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia los pulmones que están parcial o no funcionantes. Desde los pulmones, ¿cierto? A través de las venas pulmonares regresan a las cavidades izquierdas del corazón y por la aorta salen al resto del cuerpo, supliendo en parte la función pulmonar. La sangre que egresa desde el oxigenador, saturando oxígeno en un 100%, se mezcla con la sangre no oxigenada del retorno venoso, que llegará a la circulación con una saturación menor al 100%, con saturimetría periférica entre 80 y 90%. Acá tenemos las componentes del ECMO veno-venoso. Está la cánula de drenaje, la bomba, la consola que controla los flujos, el flujo. Tenemos la línea venosa que lleva hacia el oxigenador la sangre no oxigenada. Hay un intercambiador de calor y está la línea de retorno en rojo con la cánula de retorno, los gases frescos que están acá, o sweep gas, y el flujómetro con un mezclador o blender. ¿Cómo si queremos equiparar o comparar los componentes del ECMO con las funciones fisiológicas? En este caso el pulmón sería el oxigenador, el alveolo sería la membrana del ECMO, el flujo del pulmón, gasto cardíaco derecho, estaría dado flujo hacia la membrana, la ventilación alveolar sería el flujo de gases frescos, la fracción inspirada de oxígeno sería el porcentaje de oxígeno desde el blender, las venas cavas y la aurícula serían la cánula y la línea de extracción, la arteria pulmonar sería la línea y la cánula de retorno en ECMO veno-venoso, el hipotálamo sería intercambiador de calor y el cerebro sería la consola. ¿Cuáles son los determinantes del flujo sanguíneo al ECMO? La bomba del circuito sería el ventrículo derecho del circuito. A mayor presión negativa se puede extraer mayor cantidad de sangre desde el sistema venoso. La principal limitante a esto es el retorno venoso al ECMO. No siempre mayores revoluciones por minuto, giros del cono, producirán mayor flujo sanguíneo.
Desde la consola se puede regular el flujo, pero tiene limitantes. La extracción de sangre se genera a presión negativa y es dependiente de la presión venosa, por tanto, del volumen de esta. La cánula y la línea de extracción son la vena cava del circuito. La presión de la sangre venosa está dada por la relación entre el continente versus su contenido. A mayor contenido en un mismo continente habrá mayor presión. Dentro del circuito ECMO, el continente siempre es estable, porque es de plástico, no es complaciente. Por tanto, si hay fluctuaciones en las presiones venosas, ya sea en la presión venosa central, en la presión de la arteria pulmonar, en la presión de extracción, indica que está ocurriendo un cambio o un fenómeno nuevo, por ejemplo, aumento de la volemia, compresión de una línea, entre otros. Un aumento de las revoluciones lleva a presión aún más negativa. Si por ejemplo hay hipovolemia, la presión negativa se profundiza y sin aumentar el retorno venoso, por lo tanto no habrá aumento de flujo al ECMO. Lo anterior llevará a complicaciones más bien, por ejemplo hemólisis, mayor recirculación, de lo cual vamos a hablar después, adherencia de las penetraciones de las cánulas a la pared venosa provocando flujo cero, o el tiraje o el rattling de las líneas. En casos extremos se produce el fenómeno de cavitación, que consiste en que los gases disueltos en el plasma pueden aumentar su volumen dado la presión negativa, llegando a producir microburbujas que pueden circular y llegar a nuestro paciente. Los principales determinantes del flujo a la membrana de intercambio entonces pueden ser no modificables, modificables relacionadas al circuito o modificables relacionadas a la pre y poscarga al circuito. Las no modificables, por supuesto, tenemos el diámetro y las penetraciones de las cánulas de extracción y la línea venosa. Aquí podemos saber que si tenemos mayor diámetro y más penetraciones, aumenta la posibilidad de extraer mayor volumen de sangre. Los diámetros y el largo del circuito y sus componentes dan el principio, ¿cierto?, que mayor diámetro o más largo o menor diámetro y más largo aumentará la resistencia al paso de la sangre, disminuyendo el flujo a la membrana. Eso no lo podemos modificar. ¿Pero qué podemos modificar? Podemos modificar para aumentar el flujo la velocidad del cono, lo cual sí hay fenómenos que no podemos y esto va a tener límites. Modificables relacionados a la pre y poscarga del circuito. Diámetro de la vena o donde está instalada la cánula equivale a la precarga. Venas de mayor calibre podrán tener mayor contenido, por lo tanto se podrá extraer más sangre, o también podemos influir volemizando al paciente para extraer mayor cantidad de sangre y flujo al ECMO. Posición de la cánula de extracción. Cuando se desplazan o se adhieren, tenemos que estar siempre pendientes cómo está la posición de la cánula de extracción, cómo están las presiones intratorácicas e intraabdominales, que también pueden influir en la misma manera que la volemia. Y por supuesto, si hay mayor volemia, mayor posibilidad de extraer más sangre. Ahora, otro componente del ECMO es importantísimo, ¿cierto?, que es el pulmón artificial que tenemos, que es el oxigenador de membrana. El oxigenador es el pulmón y tiene, como el pulmón, similitudes funcionales y también en cuanto hay disfunción. La fase sanguínea sería el capilar pulmonar. La membrana sería la membrana alveolo-capilar y la fase gaseosa sería el espacio alveolar. La membrana tiene un espesor y características de permeabilidad que influyen en la eficiencia y las características de permeabilidad. La membrana es una membrana sintética que está compuesta de polimetilpenteno, que es una sustancia altamente permeable a los gases e impermeable a los productos sanguíneos. Si esta membrana se llegara a engrosar o a depositar por fibrina, el intercambio gaseoso se verá limitado. La transferencia de gases en el oxigenador depende de la diferencia de presión parcial de gases, de la presión parcial de oxígeno, de la presión parcial de CO2 entre la fase sanguínea y el gas fresco, y esto es por el proceso de difusión. El gas fresco fluye en sentido contrario a la sangre en la membrana. Se equiparará o equilibrará la concentración en ambos lados de la membrana
difundiendo desde una mayor a una menor concentración. Esto es por difusión. Lo anterior requiere un cierto flujo sanguíneo y tiempo de circulación, que sería el principio de Fick. Ahora, el intercambio de CO2, a mayor velocidad de flujo de los gases frescos, del sweep gas, mayor rapidez se barrerá con el CO2. La velocidad de barrido de los gases frescos, entonces, es el principal determinante de la eliminación de CO2, lo que equivale a la ventilación alveolar o a la ventilación volumen minuto. El intercambio de oxígeno, mientras más sangre llegue al oxigenador flujo al ECMO, mayor cantidad de sangre se va a oxigenar. El flujo sanguíneo al ECMO es uno de los determinantes principales del intercambio de oxígeno a nivel de la membrana y del aumento de la entrega de oxígeno. Sería comparable con que uno tuviera, mientras más sangre vaya a los pulmones, más sangre se va a oxigenar. Pero esto tendría un límite, ¿cierto? El glóbulo rojo circula muy rápido, no alcanza a equiparar las presiones parciales y egresará sin oxígeno desde la membrana. Requiere un tiempo pasando por la membrana. Esto no es porque esté disfuncionar la membrana, sino porque por no alcanzar en el fondo los tiempos mínimos para el intercambio de oxígeno. Es un intento de oxigenar más sangre, se aumenta el débito al ECMO sobrepasando su capacidad de oxigenar, logrando lo contrario, menos oxigenación. La anemia también influye. A mayor anemia, el glóbulo rojo circulará por el centro de la fase sanguínea, no más lejos de la membrana, no entrando en contacto íntimo con la membrana, haciendo más difícil que se produzca la difusión de los gases. O sea que tenemos un resumen de los principales determinantes del intercambio de gases. El oxígeno depende, ¿cierto?, de la saturación de oxígeno que traiga, de la FiO2 de los gases frescos, del tiempo que pase la sangre por la membrana, de la concentración de hemoglobina que haya y del flujo de sangre al ECMO. En cambio, el CO2 va a depender de la cantidad de CO2 que vaya para ver la gradiente de las presiones parciales, el flujo de los gases frescos para barrer más o menos CO2. Necesita un mínimo flujo para que produzca el intercambio, no como el oxígeno que necesita un tiempo mayor y no se afecta con la concentración de hemoglobina y tampoco con el flujo de sangre al ECMO. El intercambiador de calor tiene la función del hipotálamo. Es uno de los elementos complementarios al ECMO. Es un radiador cuya función es mantener la temperatura que uno desea del paciente. Posee en su interior o agua o cristaloide, lo que se calientan a una temperatura deseada. Fluye a través de la manguera hacia el oxigenador, bañando sin entrar en contacto, por supuesto, con la sangre o el gas, y luego vuelve al intercambiador. Acá tenemos las funciones del intercambiador de calor. Una de las principales es el manejo del consumo de oxígeno, porque uno, al tener normo o disminuir la temperatura del paciente, disminuye el consumo de oxígeno. Pero no se debe llegar a extremos, porque obviamente la hipotermia influye tanto en la coagulación como en la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué procesos fisiológicos o no tan fisiológicos pueden producirse en el ECMO? Uno de los fenómenos es el fenómeno de recirculación o shunt de izquierda a derecha del ECMO veno-venoso. El fenómeno en el cual la sangre oxigenada y descarboxilada, o sea, sin CO2 o CO2 controlado, que se eyecta por la cánula de retorno, que ya pasó por todo el circuito y vuelve el corazón a la cánula de retorno, vuelve a entrar a la cánula de extracción. La recirculación se observa como disminución de la saturación del paciente, aumento de la saturación de la sangre preoxigenada, o sea, en el circuito venoso, similitud de colores en la sangre de las tubuladuras de la línea venosa y de la línea arterial. Causas de aumento de la recirculación.
Estas son las principales: la hipovolemia, la cercanía de la cánula de extracción al retorno, aumento del flujo al ECMO, disminución del gasto cardíaco, aumento de las presiones pulmonares, taquicardia, aumento de la presión intratorácica, aumento de la presión intraabdominal. ¿Cuáles serían las causas de la recirculación? Entonces, aquí se explica un poco más en esta diapositiva la hipovolemia. Al existir menor contenido de sangre en un mismo continente, que son las venas, se pueden colapsar las venas, disminuir su tamaño, se acercan las cánulas y eso hace que la cánula de extracción podría succionar menos sangre, y con la cánula de retorno devolviendo sangre a alta presión será más fácil succionar esta misma sangre y se produce el fenómeno de la recirculación. Por supuesto, la cercanía de las cánulas. Si la cánula de retorno está muy cerca de la cánula de extracción, es más fácil que la sangre que llega oxigenada vuelva a recircular y sea extraída nuevamente y restando sangre a la mezcla, restando sangre oxigenada a la mezcla que tiene que entrar al ventrículo derecho, ¿cierto? Ir a los pulmones y pasar a la circulación sistémica. El aumento del flujo al ECMO también aumentará la velocidad de la sangre y al pasar más rápido desde el retorno hacia el cuerpo, será nuevamente más fácil que para ir hacia la cánula de extracción, un tubo plástico abierto y a presión negativa, hacia la válvula tricúspide, que hacia la válvula tricúspide y el ventrículo derecho. La disminución del gasto cardíaco o aumento de las presiones pulmonares, el mismo concepto como de la hipovolemia, porque se queda en extasia, en la cámara, en la aurícula derecha, y es más fácil que se vuelva a recircular y sea extraída nuevamente la sangre que ya está oxigenada. La taquicardia del mismo sistema y el aumento de las presiones con la misma explicación. ¿Qué hay del gasto cardíaco y el ECMO? Al iniciar un ECMO veno-venoso se calcula cierto el flujo y la superficie del intercambiador. Se espera que cubrir, oxigenar o presurizar en el caso del ECMO veno-arterial un 80% del gasto cardíaco. Con ello se logrará un contenido arterial de oxígeno determinado. Si el gasto cardíaco aumenta durante la terapia, por ejemplo, si hay una sepsis, y no se modifica el flujo del ECMO, la proporción de oxígeno disminuirá del gasto cardíaco. La proporción de gasto cardíaco oxigenado va a bajar, llevando por lo tanto a desaturación sistémica. Entonces, en este caso existen dos alternativas. Uno es aumentar el flujo del ECMO o disminuir el gasto cardíaco hasta lograr que haya esa proporción adecuada, que sea el 80% del gasto cardíaco el que esté oxigenado y digamos, libre o controlado la CO2 para poder mantener la proporción y que la saturación de oxígeno arterial sea el que uno necesita. En conclusión, podemos decir que la oxigenación extracorpórea mediante membrana es uno de los soportes para el cuidado de la insuficiencia respiratoria refractaria y potencialmente reversible. Comprender los principios fisiológicos y sus componentes mecánicos es esencial para proporcionar un soporte eficaz a los pacientes. Mantener un equilibrio adecuado en la entrega de oxígeno y el control del CO2 es fundamental para el éxito del soporte. Una de las maneras más amigables de enfrentarse a este soporte es realizar comparaciones entre los componentes y funcionamiento de este con el funcionamiento natural del sistema cardiopulmonar. Muchas gracias.